era que hoy revisáramos los marcos normativos, específicamente la Ley de Salud Mental, y que pudiéramos avanzar con un caso, ¿sí? Que yo les traje una entrevista que hice con un alumno en 2019, de un caso, una cosa bastante, una consulta bastante breve, en realidad una primera entrevista bastante breve. Les digo a los que van entrando que pongan el presente, por favor. Pero no vamos a llegar a ver el caso, claramente, y no sé, yo el año pasado di también 4 horas de clase, como este año, y me pareció que era agotador y mucho, y dije, bueno, este año no voy a dar tanto seguido. Y sin embargo me doy cuenta que sí, que si no, no llego con el tiempo. ¿Les resulta muy agotador? No. En realidad cortar está bueno, son temas como bastante, hay que estar reatento y todo, y es mucho, pero cortar me parece que está bueno, ir a prepararse algo y volver está bueno. Bueno, bien, sigamos con eso entonces, con lo de cortar, que sí, que es necesario. Aunque Bueno, cortar sea por un tiempo más breve, capaz. bueno, por ahí No, podemos hacer una pausa más corta. Mi idea va a ser no seguir extendiéndome con las clases del práctico, la verdad, porque hoy me extendí un montón, pero bueno, había un par de cosas que tenían que explicarse. Bueno, vamos a la cuestión de los marcos legales en el taller clínico. No creo que lleguemos a dar la entrevista, pero les prometo que para la próxima hacemos en el taller solo entrevistas y un poco recuperamos el tiempo. Bueno, está puesto así, ¿no? En el programa de talleres, que nosotros vamos a ver marcos legales. De hecho, es el primer punto consignado en ese programa. Un poco yo entiendo la concepción del marco legal, porque algo de lo que explicamos la vez anterior, las leyes conforman para nosotros un marco en el cual actuamos, no solo en la práctica clínica, que es a la práctica a la que yo me dedico, y que es un poco la orientación que tiene la materia también, sino y sobre todo a la psicología en general, ¿sí? Más allá de la clínica, estos marcos legales que nosotros vamos a ver son normativos para todas las áreas en las que nosotros nos desempeñemos, ¿sí? Por lo tanto, está bueno conocerlos y está bueno, si uno los considera marcos, ¿no? Ver que lo que sucede dentro del dispositivo, los casos que ustedes van a escuchar, van a ser casos que van a estar enmarcados en ciertas cuestiones institucionales, en ciertas cuestiones disciplinares, en ciertas cuestiones éticas y también en ciertas cuestiones legales. Hoy vamos a ver esas cuestiones legales. A mí hay una palabra que me gusta más que marcos, que es atravesamiento, que es la idea es una idea un poco más compleja, y es que lo legal no solo es un marco en el cual se da cierta presentación de un paciente, cierta patología, cierta manifestación del sufrimiento, sino que eso atraviesa la misma escucha de quien está ahí sentado, ¿no? Porque mitad es el caso del paciente y mitad es lo que nosotros podemos o no podemos escuchar de eso, ¿no? Ese también es un asunto que está en nuestra práctica. Entonces, bueno, para mí atraviesan los marcos legales nuestra práctica. Están en todo, incluso en la lectura que hacemos de los casos, están los marcos legales. Y los marcos legales actuales corresponden a un paradigma vinculado a los derechos humanos que cobra en nuestra práctica el nombre de paradigma de la salud mental. Vieron que Pinel, Kreperin, etcétera, no hacían hincapié en los derechos de los pacientes, el interés estaba en otro lado. Y tampoco hacían hincapié en el derecho a la salud en sociedad, digamos, no era lo importante para ellos dentro de la psiquiatría clásica, de ese paradigma. Para nosotros sí lo es, ¿no? En la actualidad. El paradigma actual, por ahí más hegemónico en este momento, es el de la salud mental en nuestra práctica. Eso no quiere decir que cuando nosotros nos cruzamos con otras disciplinas no tengan otros paradigmas imperantes, más allá de que la ley es para todos y rige para todos. ¿Sí? La psiquiatría sigue teniendo un paradigma psiquiátrico,
y otras disciplinas tendrán otros. También la medicina tradicional, con la cual también trabajamos, la medicina clínica tendrá el paradigma médico tradicional, etc. Por ahí la representación más grande de este paradigma del pensamiento lo tiene la ley de salud mental. Está en este instrumento legal, que, como les decía la vez anterior, surge como consecuencia de ciertas normativas internacionales. Hay una que creo que me salteé, que son los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental, que son del 91 y son de las Naciones Unidas. Fíjense que el nombre todavía estamos hace 30 años esto, todavía es enfermos mentales. Después tenemos la Declaración de Caracas, donde se habla de atención psiquiátrica, es decir, que todavía otras disciplinas quedan relegadas, si no invisibilizadas, al menos relegadas a un segundo lugar, ¿sí? En la Declaración de Caracas, que también es un instrumento previo a esta ley. Y después están los principios de Brasilia, que creo que son del 89, y ya hablan los principios de Brasilia de la atención en salud mental. O sea que en ese mismo momento conviven enfermedades mentales, psiquiatría, salud mental. En la actualidad también conviven distintos paradigmas, ¿sí? Algo de eso habíamos visto la vez anterior. No es que en el momento actual hay un solo paradigma y punto, sino que es un campo de tensiones. Bueno, ustedes tenían que leer la ley para hoy, tenían que leer los parágrafos de la ley y vamos a hacer vamos a ir, no a la ley, porque es un embole trabajar, es un embole leer una ley y es un embole trabajar una ley también, yo lo entiendo eso, no es divertido. Pero vamos a tratar de ver de la ley qué puede tener que ver con la psicopatología, qué puede tener que ver con la forma en que pensamos las presentaciones de los pacientes, qué puede tener que ver con la forma en que pensamos lo que le pasa a una persona, cuáles son sus causas, cuáles son sus posibles tratamientos. Vamos a tratar de ir viendo eso, sobre todo porque también nos interesa que tengan una perspectiva un poco menos teórica, más clínica, más realista, más que tenga que ver con la práctica concreta, con para qué se usa la psicopatología en nuestra práctica concreta, en nuestro trabajo, ¿no? La facultad está como muy separada del trabajo real. Y si hay algo que, digamos, la cátedra esta tiene muchos efectos, pero tiene una virtud y es que casi todos los que damos clases trabajamos de esto que enseñamos. Eso Julieta lo dice siempre y tiene razón, ¿sí? Desde las profesoras adjuntas hasta los ayudantes. Incluso los adscriptos, en general, los que están graduados, tienen algún pie en lo que tiene que ver con la salud mental, con la práctica clínica y en la mayor parte de los casos hemos sido formados en instituciones públicas, además. Bueno, por lo cual, digamos, la idea es acercar un poco lo que vamos a ver en este taller de los casos a algo concreto de nuestra práctica. Bien, vamos a comenzar el capítulo 1, no dice mucho, vamos a comenzar con el capítulo 2. Vieron que ahí está la definición de salud mental que nosotros trabajamos la clase pasada. Ustedes en el medio volvieron a leer, leyeron la ley, hicieron el trabajo grupal. ¿Qué pueden agregar de esa definición? ¿Qué tienen para decir de esa definición? Yo creo, profe, que la revisamos bastante completo. No sé si hay algo nuevo que decir. Bueno. Está un poco más extendida con los puntos de la A a la D. Pero habíamos dicho... Pero ustedes, es la primera vez que trabajan la ley de salud mental en la facultad. No. No. ¿Dónde la vieron? No, en mi caso la vimos en institucional, por ejemplo. Bien. En el curso de ingreso. En el curso de ingreso también recuerdo que la leímos. En Psico 1, Psico 2, Psicología Social. Bien, bueno. Bueno, entonces vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Estaba esta definición de lo que son los procesos más dinámica, si se quiere, de la salud mental. Más dinámica como proceso, justamente, con una causalidad muy abierta, ¿sí? Ya no es la causalidad del cerebro que está podrido. Tiene una causalidad mucho más abierta, ¿no? Y vinculada, ¿sí? La cuestión del tratamiento, ya lo deja claro desde el primer párrafo, está vinculada a la construcción social, ¿sí? O sea que el tratamiento de la locura, de la enfermedad mental, del padecimiento mental o del nombre que le quieran poner, el tratamiento de eso
no es un tratamiento que se pueda hacer de manera o con una intervención puramente en el individuo. Se necesita una intervención en la comunidad, en la sociedad, en la ideología que sustentan algunas instituciones, en la creación de redes institucionales, etcétera, etcétera, ¿sí? No alcanza con intervenir sobre el individuo. Y está la cuestión de no hacer diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de algunas cuestiones. O sea que desde el primer momento vas a situar el diagnóstico como una práctica que implica muchísima responsabilidad. Incluso yo diría una práctica riesgosa. El diagnóstico en salud mental es una práctica que tiene sus riesgos. El diagnóstico en salud mental es una práctica que tiene sus responsabilidades. Es una práctica, yo diría, muy intervencionista. Así como hay prácticas de la medicina que son poco intervencionistas, bueno, ponete esta cremita, venía a verme en 2 semanas. Hay otras que son acostar a la persona, sedarla, abrirle el tórax y hacer alguna modificación en un órgano, por ejemplo. Bueno, el diagnóstico en salud mental, entonces, es una práctica recontraintervencionista. Un psicopato apunta a que ustedes puedan tener las herramientas para hacer un diagnóstico que sea mucho más que una etiqueta diagnóstica, porque una etiqueta diagnóstica resulta un peligro. No importa la etiqueta que elijan usar, si es las de la psiquiatría, si es la del DSM-4, si es las del si son las del psicoanálisis. Cuando eso funciona como una etiqueta, es un problema. Y acá da algunas cuestiones que hay que, digamos, sobre las cuales uno no puede hacer diagnóstico. Uno no puede hacer de esto, si quiere, síntomas fundamentales. ¿Sí? Por ejemplo, estatus político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, todo eso no es razón para que nosotros hagamos un diagnóstico en salud mental. Tampoco las demandas familiares, que eso es muy común, ¿no? Le traigo a mi hijo, doctor, porque, ¿no? Para que haga esto, lo otro. Falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad. Es decir, el pensamiento disidente respecto a todas estas cuestiones no es una causa para un diagnóstico. El acento está puesto en el padecimiento subjetivo, no en lo que nosotros objetivamente podamos ver como distinto o alterado. Eso lo habíamos hablado la vez anterior. La elección o identidad sexual y la existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Sin embargo, yo les digo que estas últimas 2 cosas, sobre todo, son 2 cosas que yo pregunto casi siempre en una primera entrevista. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no estoy respetando la ley? ¿Qué piensan? ¿Por qué pregunto estas cosas? No se tiene que haber. capaz, perdón. No, decide, Ivana. No, yo pienso que capaz que si alguien tiene antecedentes, un padre esquizofrénico, como dijiste, capaz que sí sea como relevante para poder tener un diagnóstico, aunque sea inicial, de un paciente, ¿no? Sí, pero Yo fíjate que acá no dice antecedentes familiares, ¿eh? Dice antecedentes de tratamiento u hospitalización del propio paciente. Conocer la historia clínica. Quizás para saber también qué tipo de abordaje tuvo en el pasado para poder encararlo de otra manera si es necesario. Va por ese lado, digamos. Si uno, digamos, ninguna de estas cuestiones es definitiva, es patognomónica para hacer un diagnóstico. Pero son cuestiones que uno va conociendo. Por ejemplo, si uno se dedica al psicoanálisis y el paciente está en un tratamiento analítico, la elección de la identidad sexual es algo que evidentemente se tiene que poner a jugar ahí, ¿no? Uno no hace un diagnóstico en base a eso, pero eso constituye un pasaje necesario en ese tipo de tratamiento. Cuando uno habla de existencia de antecedentes de tratamiento o hospitalización, no es para estigmatizar al paciente, sino que gran parte de nuestro trabajo, en lo público y en lo privado también, no se crean que, digamos, ustedes saben que esta ley también sirve para la atención en privado y para la práctica del psicólogo en el ámbito privado. Esto es importante para saber cómo el sistema de salud ha abordado previamente el padecimiento de ese sujeto. Es decir, cómo se ha tratado, qué dispositivos ha habido, por dónde ha pasado, con qué recursos ha contado, qué le sirvió, qué no le sirvió. Todo eso es fundamental
¿sí? De saber de un paciente. Van a ver que incluso Freud dice algo de eso, con algunos pacientes los presenta como, bueno, hizo una cura de aguas, pero el problema no se fue. En tal momento me vino a consultar a mí, pero en ese momento no hice un tratamiento. Todo eso, ¿sí? Es necesario, es parte del diagnóstico, no es patognomónico. Uno no dice, porque estuvo internado es un psicótico, porque además es un error gravísimo, ¿sí? Neuróticos se internan constantemente en los hospitales. O porque estuvo tratamiento anteriormente, o porque tiene tratamiento desde los 5 años, claramente es un caso dificilísimo. No, uno no hace ese tipo de deducciones, pero sí conoce algo de estos antecedentes y de las instituciones que lo han abordado, ¿sí? Porque la práctica de la psicología también es una institución, no es solo nosotros solos en el consultorio practicando, hay muchas cosas que se ponen en juego. Fíjense que en el artículo 5 dice que el diagnóstico no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad. Ningún diagnóstico que nosotros hagamos, por sí solo, como etiqueta, va a implicar que el sujeto no puede, está imposibilitado o está limitado en algo. Sí, si nosotros hacemos un diagnóstico correcto, más amplio, y conocemos, estoy evitando decir una palabra que es la palabra, pero porque es un concepto, pero voy a decir, conocemos la situación del paciente. Situación es un concepto que lo vamos a trabajar, nos vamos a tomar varias clases para trabajarlo, porque es un concepto complejo que está en la ley, pero no solo en la ley. Decía, uno conoce la situación del paciente y cuando conoce la situación del paciente uno puede decir hasta dónde el paciente puede o no puede en diversas cuestiones, desde laborales hasta los propios recursos simbólicos para llevar adelante un tratamiento o no, etc. Pero entonces no se puede hablar de discapacidad con un diagnóstico. Si alguien viene con un diagnóstico de esquizofrenia, eso no necesariamente implica discapacidad o daño o incapacidad. ¿Sí? Ese tipo de conclusiones hay que desterrarlas. No porque sean conclusiones psiquiátricas de los psiquiatras, sino porque son conclusiones que se sacan en nuestra facultad todo el tiempo. Son conclusiones que sacamos todo el tiempo. Y que la gente que se recibe de nuestra facultad las saca todo el tiempo. La idea, por ejemplo, que no sé a quién se le ocurrió, pero prendió como pólvora, de que los pacientes psicóticos son algo así como peores que los pacientes neuróticos. Los pacientes psicóticos pueden hacer menos cosas o que la psicosis es más deficitaria que la neurosis. Una locura, así dicho de esa manera, es una locura absoluta. Vamos a tener todo el año para revisar estos supuestos, ¿sí? Pero desde ya sáquense de la cabeza que psicosis es una injuria o psicosis es igual a incapacidad o psicosis es una enfermedad y neurosis no, además. La neurosis puede ser terriblemente incapacitante, algunos neuróticos pueden necesitar una internación y la neurosis puede ser una enfermedad terrible que lleva a la muerte de algunas personas. ¿Cómo no, digamos? Tengo una pregunta, perdón, ¿no? Oye, capaz Sí. es como así, medio algo como anti, pero ¿en qué caso, como para pensarlo, en qué caso, por ejemplo, un paciente neurótico o ante qué situaciones puede ser internado? Porque viste que, como decís vos, está como demonizado esto de la oposición, viste, del sano y del enfermo, entonces, ¿en qué caso poner un neurótico puede ser? Bueno, eso está en la ley. Bien. Eso que vos decís está en la ley, lo vamos a ir viendo. Te doy el ejemplo para que sepamos después dónde buscarlo en un intento de suicidio, por ejemplo. O cuando el paciente manifiesta, no en todos los casos se interna eso. Hay que ver. Les pido que por favor no escriban sus intervenciones en el chat porque no llego a leerlas, ¿sí? Si quieren decir algo, prendan el micrófono y hablen. Dije peligro para sí mismo o terceros. Eso es lo que dice exactamente eso. No, a ver, peligro, no. Ahora vamos a la cuestión, porque peligro es una palabra peligrosa, justamente. Y es algo del cambio de paradigma. Bien, bueno, ven que en el capítulo 3 habla de los ámbitos de aplicación, y es lo que les decía hoy. Bueno, quedó claro entonces que no hay una jerarquía para nosotros, psicosis, neurosis, perversión, no hay un destino final como las enfermedades mentales de Kraepelin, no hay un estadio final para cada uno, no hay peores y mejores en eso, lamentablemente, porque sería mucho más fácil si así fuera, nuestra práctica sería mucho más fácil.
Pero lamentablemente no lo es. Y tenemos que entrar en las complejidades de lo singular de cada paciente para poder ver pronósticos y ver quién puede más y quién puede menos. Y sobre todo, esto lo van a ver muy bien en Psicopato 2, cuando ustedes vean retraso mental, que es algo que es importante estudiar, la cuestión del retraso mental, pero sobre todo, lo que puede ser incapacitante para un sujeto, lo que puede ser algo que el sujeto no puede hacer, está en relación a lo que el contexto le aporta como facilidad para ese momento, ¿sí? A las instituciones que lo rodean, al apoyo familiar, a la presencia o no del Estado ahí cubriendo alguna necesidad. Es decir, nunca la incapacidad de un sujeto es del sujeto solo, ¿sí? En ningún caso la limitación de un sujeto es solo de ese sujeto. Esa limitación tiene que ver con algo mucho más complejo que rodea a eso. Bueno, el ámbito de aplicación de la ley es público y privado. Si alguien se nombra psicoanalista y no quiere tener nada que ver con lo público y se pone un consultorio y fuma pipa y se identifica con toda esa imagen, ¿no? Sacralizada del psicoanálisis, igualmente tiene que tener un título para ejercer eso, ¿no? O médico o psicólogo. Si no, no puede ejercerlo. Y si tiene un título, está sometido no solo a la aplicación de esta ley, sino de muchas otras, como la Ley de Derechos del Paciente, como las normativas legales de cada disciplina, como los códigos de éticas de cada colegio en cada distrito. Es decir, que nadie está exento de esto que la ley marca, ¿sí? A nosotros nos puede parecer que está solo pensada para lo público, pero no es así. Está pensada para el ámbito privado también. En el capítulo 4 se aclaran cuáles son los derechos que tienen las personas con padecimiento mental. Sí. Una pregunta, perdón, me tardo un montón en desactivar el micrófono. ¿Cómo se regula esto? ¿O me estoy yendo? Porque lo No, pienso en el ámbito privado. sí, ¿cómo se regula? Bueno, están los colegios para regularlo. ¿Sí? Primero que nada, están los colegios para regularlo. En segundo lugar, en el ámbito privado también corren todas estas instituciones como el órgano de revisión y todo eso que la ley marca para las internaciones, ¿sí? Para lo que son las clínicas, para lo que... Las obras sociales regulan mucho de esto en el ámbito privado también. De esa manera, digamos. Se regula de esa manera, con esos instrumentos. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? Bueno, primero que tienen derechos, digamos, no por tener un padecimiento mental pierden sus derechos, como sí pasaba con la alienación mental, ¿se acuerdan? Que perdían sus derechos porque, digamos, habían perdido la razón. Cuando recuperaban la razón, recuperaban sus derechos. Esto no está pensado de esta manera en la ley, por supuesto, entonces no pierden los derechos que tienen, y algunos de ellos son inalienables, ¿no? Para nombrar una palabra cercana. Bueno, derecho a recibir atención sanitaria es el primero, y social, integral y humanizada. A partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo de las prestaciones e insumos necesarios para asegurar recuperación y preservación de la salud. Bueno, este derecho es casi un chiste en nuestro país, esto es como no sé, una burla o efectivamente algo sarcástico, porque ustedes saben, eso no pasa. Mucha gente no accede a esto. Muchísima gente no accede a eso. El acceso a esto es sumamente limitado, pero sumamente limitado. En lo privado sí, por supuesto, está bien distribuido, etc. En el ámbito público es muy, muy limitado, sobre todo en lo referente a la salud mental. Por ejemplo, en nuestra región sanitaria hay varios hospitales que tienen servicios de salud mental, que por supuesto están colapsados desde hace mucho. ¿Sí? Las camas de salud mental están colapsadas desde hace mucho en los hospitales generales. Por eso esos hospitales en general no se dedican a la atención por consultorio externos, las salitas están desfinanciadas y en la mayor parte de los casos no tienen equipo interdisciplinario, entonces hay solo un psicólogo que no puede encargarse de todos los casos, por lo cual tampoco es fácil conseguir un turno de consultorios externos. Y finalmente los pocos hospitales que están tomando pacientes en consultorio externo lo hacen con mucha dificultad y muchas trabas. Tenés que venir el primer martes de cada mes para sacar el turno y el turno es a 1500 días, y, ¿sí? Esto no es que es la coyuntura actual que empeoró con la coyuntura actual, ¿no?
Sí. Claro, le iba a decir Ahí. que en especial ahora por ahí una de las coberturas mayores que tienen las personas para los hospitales públicos es IOMA, y precisamente no está cubriendo esto, lo digo por un caso personal que por tema de que no se lo cubre y las consultas, viste, en un hospital público Bien. debería ser gratuito. me termina siendo- IOMA cubre, se supone, IOMA se supone que debería cubrir asistencia psicológica, psiquiátrica, etcétera, de salud mental. Pero bueno, como paga muy mal y paga atrasado, esto es histórico de IOMA, los psicólogos están un tiempo y después se bajan, entonces no hay gente que tome pacientes, es un calvario. Terminan en el hospital. En el hospital hay una regla bastante estricta y es, en el hospital se debe atender a todo el mundo. Como no hay recursos para atender a todo el mundo, atendemos a los que no tienen obra social, ¿sí? Entonces, si ustedes van a un servicio de salud mental en un hospital público, hay un sistema donde todos estamos registrados y en el sistema muestra si hay o no obra social. Y tienen obra social, probablemente, por más que ustedes no consigan nada por su obra social, les digan, anda a tu obra social, ¿sí? Porque el sistema público tiene tan pocos recursos que los reserva para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura social. Lo que pasa es que tampoco hay recursos para eso. Y fíjense que los recursos están sobre todo en los hospitales, es decir, van en contra de la cuestión de la descentralización del sistema de salud. Están bien centralizados en los hospitales que están en las ciudades. Entonces, eso dificulta mucho el acceso. No solo es la disponibilidad de la atención, sino también es el acceso. Por lo cual este derecho, bueno, no existe prácticamente. Existe como derecho, después no se cumple. Perdón, profe, pero yo no me refería a eso, es precisamente, por lo menos en el hospital público de mi pueblo es al contrario. Si no tenés obra social, se le cobra la totalidad del tratamiento, inclusive en el hospital público. Pero ¿cómo Y te van a cobrar en un hospital público? Sí. ¿Pero de qué pueblo? Ese pueblo se maneja muy por fuera de toda ley. Se debe No. manejar terrible, entonces. Sí. ¿Qué pueblo es ese? No, no voy a mandar al frente, Pero pero es que no puede existir eso. Un hospital público es gratuito totalmente, no se cobra en un no hospital sé qué público. tipo de psicólogo es, pero exige la cobertura social y si no ¿El te cobra. psicólogo? Mira, bueno, Sí, lo voy a empezar a hacer en el hospital. debe ser un Porque caso particular. necesito ahorrar plata, así que gracias por la idea. Bueno, no, eso es aberrante. No sé qué es lo que estás diciendo, pero es aberrante. No, en el hospital no te pueden cobrar. Bien, vamos al segundo derecho. Conocer y preservar la identidad, grupos de pertenencia, genealogía e historia. Esto no solo es por la cuestión importante de la identidad como derecho humano, sino también porque esto que hoy les decía que muchos supuestos hospitales, entre comillas, neuropsiquiátricos funcionan como hospicios. Y hay personas en esos lugares que están tiradas ahí, crónicas, desde hace 50, 60 años, y su historia se ha borrado, ¿sí? No se ha mantenido. No saben de dónde vienen, cuándo los internaron, hay gente que está desde muy pequeña institucionalizada, y la identidad se pierde en muchos de esos casos. Por eso es importante este artículo de la ley, la idea de que cuando una persona padece de algo de salud mental y es internada, porque sobre todo apunta a las personas internadas, no pierde su identidad, no pierde su pertenencia, no pierde su historia, ¿sí? Entonces, digamos, somos nosotros los que tenemos que garantizar que eso no se pierda. Es parte de nuestra responsabilidad. Bueno, derecho a recibir atención basada en fundamentos ajustados a principios éticos. Es decir, principios de la ética actual, ¿sí? Porque uno podría decir que los tratamientos psiquiátricos, los primeros tratamientos psiquiátricos que parecían más punitivos y de tortura que otra cosa, también estaban ajustados a principios éticos, pero bueno, de su época. Hay que ver cuál es la cuestión de la ética que atraviesa cada paradigma clínico. Eso vamos a dedicarle una clase, creo que en el segundo cuatrimestre, a trabajar algunas cuestiones propias de la ética. Bien, derecho a recibir tratamiento y ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja derechos y libertades, esto es fundamental, promoviendo integración familiar, laboral y comunitaria. Hay un punto de la ley que es complejo. La ley incita, porque es una ley, digamos, manda a que uno tiene que promover la internación familiar, laboral y comunitaria.
¿no? Esto es un para todos. La ley supone que el lazo social, la integración, permite curar el padecimiento mental. Y la ley tiene que legislar para todos, eso es así, no puede hacer excepciones, y puede hacer algunas, pero no una excepción por sujeto. ¿Qué opinan de este punto? De que hay que promover la integración familiar, laboral y comunitaria. Personalmente opino que parece que, o sea, capaz que es un montón lo que voy a decir, pero parece que la ley lo hubiera escrito Walt Disney. O sea, es totalmente, me parece como poco irrealizable en este país, como que me parece que es poco tenido en cuenta, que el abordaje siempre termina siendo individual, que por suerte pueden entender, atender al individuo, como hablábamos de la situación de la salud pública, por suerte se aborda el sujeto y aparte como teniendo en cuenta también que si hablamos, o sea, si nos dirigimos capaz más a un conocimiento popular, todo el tiempo se habla de la persona que va al psicólogo, del loco, o que ir al psicólogo entendido como si fuera, no sé, a reparación, y me parece que es cero contemplado lo comunitario, lo familiar, lo laboral menos, o sea, como que me parece que, por lo menos desde el conocimiento que tengo, me parece que no se lleva adelante. Bueno, la ley es como un ideal, un objetivo a cumplir, digamos. Pero, No, y aparte es cada vez más restringido, o sea, las personas que están internadas tienen muy poco, pueden muy pocas veces llamar a sus familias o tener visitas y están muy restringidas y cada vez más. Obviamente con lo de la pandemia pero piénsenlo no solo en las personas internadas. Claro, Pero con la Piénsenlo en ley de general. internado, por eso, justamente, no tenerlo internado, no tenerlo encerrado, sino que tenga el tratamiento, intentando de que su vida continúe con sus seres, con sus pertenencias, con sus trabajos, con todas sus cuestiones. O sea, por ejemplo, en el caso de los chicos que están con adicciones, que están en las granjas, tienen las salidas transitorias y solamente se quedan cuando tienen una crisis o en los fines de semana, digamos, los días críticos para ellos. Entonces, ¿qué pasa con este muchacho? Este muchacho va a trabajar, lo digo por el caso que yo conozco, va a trabajar a la oficina, ve a su hijo, ve a su esposa, todo, pero en los momentos críticos, o que considera la familia y él mismo, va y no a la granja. Pero no es un encierro total. El encierro total sí sucede y sucedió cuando este chico ya no podía, digamos, Bien, pero esa es la primera parte del artículo, ¿no? profe, Que menos perdón. restrinja derechos y libertades. Yo preguntaba, ¿qué opinan de la segunda parte? De promover integración familiar, laboral y comunitaria. Es que Para mí tampoco hay tiene que ver. políticas públicas. Ay, perdón. No. Ahora iba a decir que no hay políticas públicas que promuevan estas cosas, reinserción social, laboral. No, está No. bien, no. A ver, en la realidad no hay no, la realidad es horrible, no. Vamos al espíritu de la ley. No vayamos a la realidad A mí me cuesta por un rato. Sí. me cuesta como pensar qué criterios se utilizan para decir, bueno, esta persona debe ser integrada, tipo, no sé cómo explicarme, pero no va a resultar riesgosa para terceros. O sea, ¿qué criterios dicen? Bueno, esta persona es para internar, puede llegar a causar daños, esta persona no. Hay algo del espíritu de la ley que tiene que ver con esto de promover la integración, que nosotros tenemos que estar muy atentos a promover la integración. Digamos, esa integración puede funcionar con algunas personas y con otras no. Hay personas que no quieren una integración familiar, laboral o comunitaria. Hay personas a las que les puede hacer muy mal que uno las empuje a integrarse con su familia o que las empuje a integrarse con un ámbito laboral o a trabajar, ¿no? Que uno las empuje a trabajar. Y lo mismo con la integración con los lazos en general. Hay personas que no toleran los lazos sociales. Eso en la ley está como para todos, pero no es para todos eso. Profe, creo que también tiene que ver con que siempre hablamos de los derechos de las personas que por ahí, bueno, este tipo de situaciones, y por ahí como que no se tiene en cuenta justamente eso que decís vos, como, bueno, ¿qué quieren esas personas? O sea, ¿cómo se sentirían mejor ellas? Creo que tiene que ver con eso también, como que estaría buenísimo que uno piensa, bueno, lo que a mí me hace bien es estar con mi familia, juntarme con mis amigos, etcétera, por ejemplo. Bueno, pero ¿en qué condiciones estoy yo? ¿Me llevo bien con mi familia? ¿Mi entorno es bueno para mí?
etcétera, y por ahí hay personas que su entorno no es bueno, no lo apoyan, o sea, digo hipotéticamente, ¿no? Por decir un ejemplo, creo que tiene que ver con eso también. O sea, más allá de los estigmas y un montón de cosas que hay, obviamente, sino como, no sé, tener en cuenta también qué es lo que puede soportar esa persona también. Sí, me parece que, exacto, la ley no lo dice, pero uno puede interpretar fácilmente que esta es una orientación terapéutica para todos, ¿no? Que haga lazos, porque los lazos curan. Y eso no es para todos los casos. Eso no es siempre así. Yo hasta hace no tanto tenía un paciente que después de estar, de tener una descompensación muy, muy grave y estar muy mal, yo lo tomo en tratamiento, estuvo internado pero en otro país, yo lo tomo en tratamiento y tal vez algún día les presente el caso, porque tengo la entrevista inicial. Y en un momento, él está muy bien en un momento del tratamiento y llega a decir, bueno, yo lo que está mal en mi vida son los demás. Dice, porque él lleva todo un régimen de alimentación muy peculiar, muy propio. Y dice, yo estoy muy bien con mi alimentación, investigando sobre eso, con mi perro, ganándome la vida como me la gano, en mi casa, yo no necesito ver a otras personas, me molesta ver a otras personas, y es cierto, lo pone mal. Realmente, bueno, el enlazo toca un punto muy particular de su propio, de su estructura, y entonces él decide en un momento cortar relaciones con todo el mundo, porque él estaba bien. Uno tiene que entender, no es algo que dice la ley esto, pero es algo que muchas veces se interpreta, y para mí erróneamente de la ley, que hay que empujar a la gente a que se relacione con los demás porque eso sería un índice de salud. Bueno, Ojo pero con también eso. en el caso de violencia de género tampoco vamos a mandar a la mujer a la casa cuando tiene un marido violento, que la mata a Bueno, vos. justamente en los últimos años, exactamente, es por ahí que se está empezando a entender esto, es por el lado de la violencia de género. Porque está como la idea de, bueno, si todos conversamos, ¿no? No esta idea de que juntos vamos a poder construir, bueno, no. Y por el lado de la violencia de género se empezó a entender que hay algunos vínculos, que hay algunas relaciones que no le hacen bien a la gente, ¿sí? Que no es cualquier lazo social de cualquier manera y que no es para todos eso también. Pero es recién ahora que a partir de esas cuestiones eso está interviniendo en otros ámbitos que no son el de la violencia de género. O mismo en los casos de violencia intrafamiliar. Y así millones. O sea, típico del ideal Está de la bien. familia es un tema. Y no solo de violencia, pero exactamente, hay un ideal de la familia, un ideal del lazo que sobrevuela la ley y que uno lo tiene que interpretar como un derecho, no como una orientación terapéutica, ¿no? Bueno, está a estar acompañado durante el tratamiento, a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso, bueno, eso está muy bien. A acceder a los antecedentes familiares, fichas e historias clínicas, ¿sí? En la Ley de Derechos del Paciente que yo les comentaba, la historia clínica es del paciente. El paciente es el dueño de su historia clínica, no nosotros. Nosotros la escribimos, la hacemos, pero el titular es el paciente, ¿sí? Por lo tanto, tiene derecho constantemente a ver qué se está haciendo. Derecho en un caso de internación a que las condiciones de internación sean supervisadas por un órgano de revisión, sí. Tengo una pregunta sobre la historia clínica. ¿Eso es tan así? O sea, Ah, se lleva a la práctica si un paciente tenga la obligación, ¿no? Porque te como de que no. se me cortó, no entendí la pregunta. Lo que leías de la historia clínica, de que es propia del paciente. Sí, ¿Eso realmente sucede? sí. Sí. El paciente puede pedir cuando quiere la historia clínica. Hay un método para pedirlo, que está en la Ley de Derechos del Paciente, no es que, dame la historia clínica, no. Lo que pide el paciente es una copia la original la tiene que tener el profesional o la institución, el paciente pide una copia, uno le tiene que otorgar esa copia en un plazo de tiempo, ¿sí? Eso es así, funciona de esa manera, en privado y en público. Eso funciona de esa manera siempre, sí. Es del paciente y el paciente puede ver todo lo que está escrito en esa historia clínica. Vamos a ver, porque la idea de como decíamos, de este taller es construir un caso.
Vamos a ver que un caso se puede construir, se puede escribir sobre un paciente para muchas cosas. Una de ellas es la historia clínica. Vamos a ver que no es lo mismo escribir un caso para supervisar o para notas propias que escribir en una historia clínica. Tiene sesgos distintos. Bien, derecho a no ser identificado ni discriminado. Ah, perdón, no, me salté el de las condiciones de internación supervisadas por un órgano de revisión, esto que la compañera había traído hoy. Hay un órgano de revisión compuesto por profesionales, pacientes, familiares de pacientes, etcétera, que es una instancia administrativa que investiga las condiciones de internación de los pacientes. Va a los servicios, de hecho, donde yo trabajo, ha ido muchas veces el órgano de revisión a ver cómo funciona el servicio, dónde estamos internando pacientes, de qué manera. Bien, derecho a no ser identificado ni discriminado por el padecimiento mental, actual o pasado. Esto está en consonancia con lo que hablamos hoy con la cuestión del diagnóstico. Bueno, a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten. Bien, un poco la idea de lo mismo, que el paciente es la autoridad para decidir también sobre sus propios tratamientos, ¿sí? Excepto en algunos momentos. La ley contempla excepciones al respecto. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y tratamiento dentro de las posibilidades. Es este inciso acá que tiene sus excepciones, ¿sí? Es cierto que el paciente tiene derecho a tomar las decisiones en relación a la atención, al tratamiento, pero está dentro de sus posibilidades, que nos marca que hay momentos en que el paciente no tiene ninguna posibilidad y por lo tanto pierde el derecho a tomar esta decisión. ¿Sí? Eso está contemplado en la ley. Derecho a recibir un tratamiento personalizado, ¿sí? No sé si dijiste como que ahora ibas a dar un ejemplo o algo así, pero en línea con lo que decía una compañera, como en qué casos y cuáles son los criterios para como esas excepciones, justamente, decir, bueno, en este caso, o sea, como... Ahí vamos, sí, vamos a llegar. Es Perdón. la parte que habla de internación. Ya llegamos. Es lo más interesante, por supuesto, y es lo más difícil de entender también. Pero bueno, esto otro lo tenemos que charlar un poco. Tratamiento personalizado. Esto es interesante porque nos toca un poco de cerca. No se puede hacer el mismo tratamiento con todos los pacientes, ¿sí? El tratamiento tiene que ser no solo adecuado al diagnóstico como etiqueta, sino también a la situación del paciente y a las singularidades de su presentación, ¿sí? Vieron que no hay dos psicoanálisis iguales, no hay dos recorridos analíticos iguales. Bueno, porque no hay dos situaciones iniciales iguales tampoco. Entonces, algo de esto está contemplado en la ley. El tratamiento es personalizado. Y dice, con resguardo a su intimidad. Esto es muy importante para cuando nosotros trabajemos casos, cómo nosotros resguardamos la intimidad en un ámbito pedagógico, como es este. Pero también va a servir para la clínica. Todo lo de la intimidad se deja legislado para los colegios en general y para las leyes provinciales. Y tiene que ver con el secreto profesional, pero no es la única forma de resguardar la intimidad del paciente, lo del secreto profesional. ¿Sí? Hay algunas prácticas tradicionales de la medicina que no resguardan la intimidad. Por ejemplo, cuando las salas de los lugares de internación no tienen ningún tipo de puerta y los pacientes no tienen un lugar por el cual estar solos, apartados de la mirada de otros pacientes o de visitantes o de otras personas. Eso no es resguardar la intimidad del paciente. Bueno, derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin consentimiento. Esto nos parece una obviedad, pero durante mucho tiempo, hasta no hace tanto, los pacientes psiquiátricos eran pacientes destinados a experimentos científicos algunos de terribles consecuencias. Profe, ahí podría entrar lo que hablamos hoy de la mostración de enfermos, como que se prohíbe eso. Hay algo en la cuestión de la intimidad, hay algo de la intimidad que no está respetada en la mostración de enfermos y que sí se supone que tiene que estar respetada en la presentación de enfermos. Por eso hay una distancia, les decía yo, entre mostración y presentación que vamos a trabajar. Bien, sí, hay gracias. gente que igual dice que la presentación de enfermos tampoco resguarda la intimidad. Hay mucho debate al respecto. Vamos a meternos con tiempo también en ese debate.
El siguiente no lo leo, no sé, está muy mal mi fotocopia. Derecho a que el padecimiento mental. No sé si lo No tienen. sea No considerado sea modificable. Inmodificable, bueno. El año pasado tuvimos un debate y unas peleas en el clínico respecto de un paciente de Lacan, el cual Lacan termina diciendo que no hay nada para hacer con el paciente. Y entonces salió toda la gente defensora de la ley de salud mental a señalar ahí el error de Lacan, o el incumplimiento de la ley de Lacan. Inmodificable no quiere decir que uno no puede hacer la vida que le queda a ese paciente mejor, ¿no? Pero muchas veces hay algunos padecimientos mentales que por las condiciones, por las condiciones del paciente, pero también por los recursos de las instituciones, por los recursos de la sociedad, son muy difíciles de cambiar, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a ese caso y vamos a discutir a ver si es inmodificable o no. Bueno, la idea de que no pueden hacer trabajos forzados, eso está claro. Y la última dice a participar de actividades encuadradas como laborterapia, trabajos comunitarios, producción de objetos, obras o servicios que sean comercializados. Bueno, vivimos en un país capitalista, así que tienen derecho a que les paguen, como a todos nosotros. No sé si teníamos ¿Era el 5? ¿Lo teníamos, el capítulo 5? Sí. Sí. Sí, bien. Habla del equipo interdisciplinario, esto todo el mundo está harto de escucharlo, pero la idea es que un equipo interdisciplinario esté por profesionales que estén en la misma jerarquía, ¿sí? Diversos profesionales, algunos atañen más a la salud mental, como psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, y otros un poco menos, pero también forman a veces parte de los equipos, como por ejemplo los médicos clínicos, los acompañantes terapéuticos, y hay otras disciplinas que también están presentes a la hora de tomar decisiones respecto del tratamiento y de la cuestión terapéutica. Se supone que un equipo interdisciplinario están todos en el mismo nivel. Van a ver que la ley ahora hace una excepción. Es el próximo capítulo que hace la excepción. No, hay cierta jerarquía, ya vamos a ver por qué. Bueno, por supuesto que la atención privilegiada, el abordaje privilegiado es por fuera de la internación. Incluso acá dice por fuera de la internación hospitalaria. No solo hay que prescindir lo máximo posible de la internación, porque se ha visto que más que curar enferma en general, no todas por supuesto, sino que dice en el marco intersectorial, con los principios de atención primaria de la salud, ¿no? La idea es una atención más centrada en la comunidad en la que el paciente está. Ustedes saben que la atención primaria en la Argentina no existe, entonces esto no tiene ningún tipo de reflejo en la realidad. Pero bueno, si existiera eso, hay prácticas de atención primaria, pero son prácticas, no hay un sistema organizado y fuerte de atención primaria en nuestro país, entonces es muy difícil que nosotros podamos hacer esto. Digamos, hay pacientes en los que uno ve que realmente hay que hacer un abordaje. De hecho, en el hospital donde yo estoy, se empezó a utilizar un tipo de asistencia domiciliaria, donde se va al domicilio de algunos pacientes, se va a la comunidad donde los pacientes están insertos, etc. Es para algunos pacientes solamente. Pero todo es así como con mucho esfuerzo, porque en realidad nosotros deberíamos articular con el centro de salud que está cerca de su domicilio, pero bueno, todo está estallado y nada funciona, así que no vamos a quejarnos de eso tampoco, es así. Bien, artículo 10. Consentimiento informado. El consentimiento informado es explicarle al paciente qué es lo que va a pasar con su tratamiento, qué es lo que él tiene, cómo se puede tratar, de qué manera, cuáles van a ser los costos de esto, no solo monetarios, subjetivos, digamos, y qué es lo que él tiene que hacer. Este consentimiento informado, muchas veces se piensa que el consentimiento informado es un papel que se firma, porque los médicos hacen eso, le hacen firmar un papel, pero en realidad no es eso. El consentimiento informado es informar al paciente, ¿sí?, de todo esto, y que el paciente asienta, esté de acuerdo o no, tenga la posibilidad de rechazarlo. No siempre tiene que ser escrito y firmado esto, no necesariamente. Bueno, acá hay algo, lo voy a saltear, vamos al artículo 12 sobre la prescripción de medicación.
Como ven, la ley en general sitúa algunas prácticas médicas como bastante restrictivas, entonces las limita. El diagnóstico como etiqueta, la internación, la medicación, ¿sí? Todo eso queda limitado a el fin terapéutico, ¿sí? Se lo limita para resguardar de los peligros que estas prácticas tienen, ¿sí? Que son, todas las prácticas conllevan peligros. Vieron que eso siempre, ustedes van al médico y dicen, mira, no, te puedes sacar un lunar así, y hay un riesgo, y está el peligro de que, no sé, se infecte la sangre y te mueras en 3 días. Bueno, terrible, pero puede pasar. Bueno, pero estas prácticas particularmente, la medicación psiquiátrica, la internación, el diagnóstico como etiqueta, tienen peligros muy grandes. Entonces, se las limita lo máximo posible. Entonces, la prescripción de medicación tiene que ser relativa a una necesidad fundamental para tratar el padecimiento mental. Es decir, que ese padecimiento mental tenga que ser tratado con medicación y que no sea con otra cosa. Tiene que tener un fin terapéutico. Nunca se la puede usar para tranquilizar al paciente a pedido de la familia, de los médicos o de quien sea, ¿no? Ay, por favor, dele algo porque está muy violento, está muy intranquilo, no para de hablar. ¿Sí? La medicación no es para tranquilizar a la gente. Se deben hacer estos tratamientos farmacológicos en el marco de un abordaje interdisciplinario. Es decir, no alcanza nunca y no se hace de manera automática. Hay una práctica que se hacía en el Hospital de Romero, que era en las salas de crónicos. El psiquiatra iba una vez al mes y firmaba una planilla con la medicación de todos los pacientes. Y eso era todo lo que hacía el psiquiatra. Toda la actividad del psiquiatra. Va una vez al mes, llena los reportes de enfermería, lo firma, que quede como evolución, y después llena la planilla de medicación. Y ya. De manera automática. Total, eran pacientes que hacía 50 años que estaban en el hospital, toman siempre lo mismo, ¿no? Bueno, eso es claramente en contra de la ley. Fíjense que acá en el capítulo 6 describe que es un equipo interdisciplinario y dice que todos están en la igualdad de condiciones para el cargo de conducción, gestión de los servicios. Es decir, el jefe del servicio de salud mental no tiene que ser psiquiatra solamente, como si en un momento, no tiene que ser médico exclusivamente. Puede ser trabajador social, puede ser psicólogo, etc. Eso van a ver, ahora vamos a ver cuando veamos internación que hay una pequeña jerarquía que se instituye ahí, que está ahora en el capítulo 7. Profe, sí. Los recortes recientes, se podría decir, ¿no afecta al psicólogo en esto también? ¿Los recortes de qué? De las competencias. Que pasaron en el año 2018, 2019. Sí, no, porque la ley es una ley nacional y está muy claro y bien dicho en la ley, digamos, no hay lugar de interpretación en eso. No hay ningún lugar de interpretación. No sé si además eso quedó legislado finalmente, no estoy seguro, pero bueno, acá la ley es clara, digamos, un psicólogo puede ser jefe de un servicio, punto. Después puede haber un montón de otros documentos, pero esto es una ley nacional. Sí, tiene un peso muy grande. En todo caso, entrarán en contradicción, pero esta ley es un documento de mayor importancia, de mayor jerarquía legal que otros. ¿Sí? Internaciones. Dice, enseguida reconoce que es un recurso de carácter terapéutico restrictivo, que restringe la libertad, sobre todo, y que puede llevarse a cabo solo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en el entorno, etc. Hay como una creencia errónea de que la ley de salud mental prohíbe las internaciones. Eso no es así. La ley de salud mental prescribe las internaciones para ciertos casos particulares y ciertas situaciones particulares, que son las que va a detallar a continuación. Solo en esos casos están permitidas las internaciones. ¿Sí? Antes se internaban los pacientes, no había que justificar mucho. Se internaban y punto. Ahora es necesario entender que la internación es el último recurso. ¿Sí? Se deben agotar todas las otras instancias terapéuticas para que uno
agotar, digo, o que el paciente haya pasado, o que uno vea y pueda prever, pueda pronosticar que esas instancias no van a funcionar. Recién en ese momento es que uno puede permitirse internar un paciente. Nunca puede ser indicada, estoy en el artículo 15, o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda. Esto es un recontra problema, pero esto es un problema enorme en la práctica con el que nos topamos todos los días. Yo recuerdo, hace muchos años hice guardias en el hospital de Romero. Hice guardias durante un año en la guardia, se llamaba guardia de psiquiatría en ese momento. Pero bueno, había psicólogos y yo hice guardia durante bastante tiempo. Y nos pasaba una cuestión en una guardia de 24 horas y por ahí a veces, pleno invierno, julio, llegaba un paciente que había sido paciente de la institución, que había estado internado por ahí alguna que otra vez. Digo, no es un caso especial, pasaba siempre. Y que pedía, por favor, que lo internemos porque estaba en situación de calle, tenía frío, no tenía para comer, y no tenía dónde dormir. Y acá uno entra en cierta contradicción con la ley, porque si uno, digamos, se rige por la ley a rajatabla, ese paciente no estaba, digamos, no tenía un padecimiento mental que justificara una internación. ¿Sí? No estaba en una situación en que se justificara una internación. Y sin embargo, sí tenía una carencia social, podríamos decir, o de vivienda. Entonces, está la ley, por supuesto, pero también están las situaciones particulares que a veces nos hacen, porque internarlo era no cumplir la ley. Directamente está muy claro en la ley que eso no se puede hacer, ¿no? Internar era no cumplir la ley. En ese momento no había trabajadores sociales a la noche, éramos solo psiquiatra, psicólogo. Y entonces, ¿qué se hace con ese paciente? A las 3 de la noche, en el medio del descampado que es Romero, ¿qué haces? Lo dejás morirse de frío en la vereda, porque si vos lo haces pasar, legalmente lo tenés que internar. Porque si no, podría haber un montón de complicaciones legales muy grandes, incluso la privación ilegítima de la libertad de una persona, ¿sí? Si vos lo haces pasar a una sala, lo tenés que internar, eso tiene que correr como una internación. ¿Qué harían ustedes? Derivarlo a un hogar, si es que hubiese. ¿A las 3 de la mañana en Romero? No, hogar no hay en ningún momento, pero ponele que a las 3 de la mañana en Romero, en el medio del... No. Yo lo dejo pasar. Y no era viable. Yo creo que si juega un poco la ética profesional y por otro lado, cómo sos como persona, es como un poco complicado. No solo Por la ahí, ética profesional, hay algo de la ética humana, personal en juego. Sí. Sí, pero profe, en vez de decirle si te podés quedar acá, no sé, te llevo a mi casa. ¿Por qué Yo no puedo tendría salir que de la ser? guardia. No, los profesionales que están en una guardia no pueden salir de la guardia. ¿Sí? No, éramos No, y nosotros. aparte no debe haber sido el único caso que se va a llevar a 50 personas a la casa. Claro, No, pero además yo además, creo que digo, acá entra justamente en contradicción lo que decías vos de hoy de la ley ideal, que sí, en muchos casos es ideal, pero cuando te encontrás en esas situaciones, eso, o sea, o dejarlo que se duerma en la calle y muera de frío, o internarlo y bueno, sí, conlleva un montón de cosas, supongo, pero es como esto de la ética humana, creo también. Yo lo dejo pasar, yo lo interno, qué sé yo, si es esa situación. Sí, también Pero igual, creo, profe, es o complicado. sea, uno lo Pasa que interna, tiene ¿no? que Como existir otro, algo temporal, claro. pero después, ¿qué se hace? sí, bueno, nosotros los internábamos a esos pacientes y al otro día aclarábamos la situación al servicio social y ya se ponía en funcionamiento otro tipo de abordaje. Pero la idea de que no está mal que esto esté en la ley, ¿eh? Esto está bien en la ley porque la ley pretende desprenderse de una concepción tutelar, de una concepción de la locura casi como beneficencia, como bueno, a los pobres locos les damos, ¿no? un lugar para dormir. No, la idea es que las personas puedan desarrollarse por su propia cuenta, es un poco el espíritu de la ley, y que Además, puedan profe, desarrollarse laboralmente, socialmente, sí. ¿no pasa también por los pacientes crónicos que muchas veces ya están tantos años en la institución que cuando salen ya por ahí no tienen su casa? Entonces acá se refiere también a, bueno, no prolongar la internación por el tema de que no falte una vivienda.
Mira, no solo no tienen su casa, no pueden estar afuera del hospital, no soportan vivir afuera del lugar donde han estado toda su vida. Digamos, los pacientes crónicos, en la mayor parte de los casos, no son externables, porque no pueden valerse por su cuenta, ¿sí? Por más que su cuestión con el padecimiento mental esté solucionada, ¿sí? Entonces es muy difícil, hay dispositivos para adaptar eso, no es que no se puede, se puede, pero es muy complejo, no se le puede decir, bueno, andate, ¿no? Pero es, digamos, tiene que estar esto en la ley, está bien que esté, pero en la práctica es un problema. No solo todas las leyes se contradicen y nos ponen a nosotros en contradicción, y uno contradice el ideal con la realidad, y por eso siempre hay algo de interpretación que hay que hacer de estas cosas. Bueno, el artículo siguiente habla de algunas cuestiones legales y burocráticas respecto a informar las internaciones. Sobre todo para que las internaciones no queden como algo que solo conoce el profesional, sino que se le dé participación a otras instancias, sobre todo judiciales. ¿Sí? Es decir, que la internación no es algo secreto y desconocido, es algo que circula y en el que muchos órganos e instancias están al tanto. ¿Sí? No se mete una persona y se le priva de la libertad en un lugar así como así. No funciona de esa manera. Se pide consentimiento informado también en las internaciones. Hay internaciones, que son la mayoría, que son voluntarias. Los pacientes voluntariamente se prestan. Muchas veces lo piden los pacientes. ¿Sí? Es mucho más común de lo que uno piensa que los pacientes pidan una internación. Porque los pacientes son los primeros en darse cuenta que algún abordaje terapéutico no está funcionando, o que están mal, o que los que tienen ya cierto recorrido la tienen clara. Hay muchos pacientes de Romero que con los dispositivos de externación lo que se ha logrado es que ellos circulen, estén bien en la sociedad, y que yo he estado en algunos dispositivos de externación de Romero, cuando los ves aparecer con la varijita y te dicen, mira, hace 3 días que no duermo, no estoy bien, me pasa esto, esto y esto, necesito una internación. Y bueno, ahí se los evalúa, se conversa con el paciente, con la familia, con quien sea, y se llega a una decisión, pero las internaciones pueden ser voluntarias, ¿sí? Y se supone que la mayoría lo son. Cuando el paciente está en estado de lucidez y de comprensión de la situación. Una Sí. pregunta, y en el caso de los menores, puede ser ponerle, no sé, tengas 17, qué sé yo, ¿puedas igualmente por tu propia voluntad internarte? Sí, podés. Con los menores, a partir de los 12, 13 años, ya se les empieza a adjudicar cierta capacidad de decisión y de responsabilidad progresiva. Entonces, los de 12, 13 años por ahí no se pueden internar. Yo no trabajo, el hospital donde estoy es de personas mayores de 18 años, no trabajo con menores de edad, pero por lo que sé, pueden tomar cada vez más decisiones respecto de su estado de salud mental. Entonces, a los 12, 13 pueden consultar por su cuenta un psicólogo, y creo que a los 16, 17 ya se pueden internar por su propia cuenta. Sí. Ah, genial, gracias. Y profe, Sí. el inciso A un poco habla de esto de la jerarquía, o no, porque dice Eso, que me lo había salteado, tenés razón, bien, léelo. el inciso A lo leo. Sí. Evaluación, diagnóstico interdisciplinario integral y motivos que justifican la internación con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. Ahí está como medio que una de las Bien. firmas de eso, lo que dice. Bien, ¿por qué piensan, qué piensan? ¿Por qué tiene que haber al menos un psicólogo o un psiquiatra firmando una internación? ¿Por qué no pueden ser un Mentales, trabajador social o...? porque el padecimiento mental me parece como que está dentro del campo justamente de la psicología y de la psiquiatría. Es justamente porque psicología, y se supone que medicina también, pero bueno, más o menos, son las únicas carreras que tienen conocimiento específico de la psicopatología. Es por esta materia que nosotros tenemos ese lugar ahí, ¿sí? Porque el padecimiento mental justamente se estudia específicamente en estas carreras. Entonces, ya vamos adelantándonos que para que haya una internación se necesita, ¿sí?, poder tener cierto diagnóstico del padecimiento mental del sujeto. No alcanza solo con la cuestión social, no alcanza, todo eso es importante e influye,
con los recursos o no del Estado, se necesita sí o sí un diagnóstico, que vamos a ver de qué es. Vamos a ir terminando hoy porque ya nos extendimos un montón. Al final no les dije lo que les prometí que íbamos a ver, que era de por qué se interna una persona y qué tipo de diagnóstico hacemos ahí, cuál es el diagnóstico que nosotros usamos. Lo vamos a terminar de ver la clase que viene, a esto, ¿sí? Vamos a dejar exactamente, vamos a continuar, perdón, exactamente acá donde dejamos, ¿sí? Vamos a terminar la ley, vamos a ver qué nos aporta la reglamentación de la ley y vamos a trabajar, voy a traer el caso que iba a traer para hoy y voy a traerles algunas entrevistas más, a ver si nos da el tiempo y podemos trabajar alguna entrevista más. Lo que nos queda, les pido que revisen la ley y se fijen a ver qué entienden por situación de riesgo y por diagnóstico de situación. Vayan a ese concepto de riesgo y fíjense qué entienden por riesgo. ¿Y de quién es el riesgo? Eso es muy importante, porque riesgo lo tenemos que aprender a distinguir de peligrosidad. Lo riesgoso no es lo peligroso. Antes estaba la idea de que el paciente era peligroso. Ahora acá cambia. Bueno, vamos a ver cómo. Antes se internaban los pacientes porque eran peligrosos. Ahora vamos a ver por qué se interna un paciente y vamos a ver que no tiene nada que ver con el peligro. ¿En qué artículos nos centramos de esta parte? En todo el capítulo 7 está la cuestión. A ver qué artículo específico. En el artículo 20, está en el 20, ¿sí? Está sobre todo en el 20. El 21, el 22 es... No, el 22... que puede oponerse a la internación. Bueno, en el 20 está la expresión situación de riesgo, ¿sí? Vayan a ese artículo y vayan al artículo de la reglamentación sobre eso, ¿sí? Que es... el artículo 20 también de la reglamentación. ¿Sí? Vayan al artículo 20 y fíjense qué significa entonces situación de riesgo y qué diagnóstico podemos hacer ahí. ¿Cómo hacemos un diagnóstico ahí? Y lo conversamos la clase que viene y yo traigo algunas entrevistas, ¿sí? Para ir viendo tanto lo de los prácticos como esto que estamos viendo acá. Profe, Bueno. te hago una última consulta. Sí. Para el práctico, entonces, nos quedan el caso de paranoia y el de locura maníaco-depresiva de Sí, Kraepelin. son las lecciones de paranoia, de locura maníaco-depresiva. Faltan 2 casos de demencia precoz todavía, ¿sí? Y cada una de las lecciones de Kraepelin tienen 2 o 3 casos. Bien. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Entonces, terminamos con las lecciones de Kraepelin y con el práctico de enfermedades mentales la semana que viene y terminamos con la ley de salud mental también la semana que viene. Profe, disculpe, respecto al artículo 20 de la reglamentación, yo quería decir que no es parte de la bibliografía obligatoria, por si alguno lo lleva a cortar. ¿Cómo no lo es? Yo llego hasta el artículo, por lo que entendí, era hasta el artículo 16, y después se corta y pasas al artículo 33. A ver. O yo entendí mal, no sé. Espera que estoy mirando marcos legales. Ahí estoy, ¿eh? Capítulo 16, diagnóstico, artículo 16, perdón, diagnóstico interdisciplinario. Porque dice justo, capítulo 7. Sí, bien. Ahí van a ver la cuestión del diagnóstico. Perfecto. Ahí van a ver la cuestión del diagnóstico. Pero yo les pido que lean el artículo 20. Está bien, no es parte, pero agrega algunas cuestiones mínimas que son interesantes. Así que les pido que lean también ese artículo 20. Son 3 oraciones. No, sí, profe, me parece súper útil. Me llama la atención que no. Sí, no sé por qué no está, porque antes estaba. Eso debe haber sido algún lapsus de la transcripción ahí. Bueno, lean el artículo 20 entonces también de la reglamentación y en el 16 van a encontrar la cuestión del diagnóstico en relación a esto. Bien, y entonces nos vemos...
Está muy tildado. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, ¿sí? Adiós. Bárbaro, profe, nos vemos. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Profe, gracias. Chao. Chao. Chao.